Mitos y leyendas. El Jardín del Edén. El Jardín del Edén. El lugar bíblico donde nació la humanidad. La historia tiene una forma de mostrar cómo el mundo humano llegó a ser tal y como lo conocemos. ¿Pero es solo una historia? ¿O el Edén existió de verdad? En todas y cada una de las culturas hay una historia que cuenta cómo llegamos a ser lo que somos. ¿Qué ocurrió? Y un científico inconformista estaba desesperado por averiguar la verdad. ¿Por qué contaron esa historia? ¿De dónde proviene y qué se esconde tras ella? Lo arriesgó todo para encontrar la respuesta. Habría esperado una reacción negativa. Hay gente que no se lo cree. Esta es la historia de un hombre y su búsqueda del Jardín del Edén. Tengo una regla. Si la gente cree que es una locura, probablemente no lo sea. En 1987, una respetada revista publicó un artículo sobre el trabajo de un arqueólogo poco conocido llamado Juris Sarins. En él, Sarins afirmaba conocer la localización exacta del paraíso, el Jardín del Edén. El trabajo de Sarins desató una tormenta. Muchas personas religiosas consideraron un sacrilegio aplicar principios científicos a la palabra de Dios. ¿Debería ser aceptada debido a la fe o no? Habría esperado una reacción negativa. Hay gente que no se lo cree. Es como cualquier otra cosa. No me lo creo, no quiero saberlo. Es diferente e incómodo. Algunos académicos respetados también se mostraron muy escépticos. Creyeron que Sarins estaba malgastando su tiempo. Muchos biblistas pensaban que la historia era una mera alegoría sin una base real. Ciertamente, en el siglo XIX, la mayoría de la gente culta ya no creía que el Jardín del Edén fuera una representación literal del comienzo de la humanidad y la caída de la raza humana. Pero a Sarins no le importaba la opinión de la gente. A la mayoría de la gente no le interesa pensar, digámoslo así. Si os dijera que iba a investigar el Jardín del Edén basándome en la historia del Génesis, la gente diría, ¿pero por qué? Sorprendentemente, no se trataba de una búsqueda religiosa, ni iba a la caza de un tesoro o de alguna reliquia valiosa. Era un viaje motivado simplemente por la sed de conocimiento. Sarins quería conocer los orígenes de la sociedad humana y, a pesar de ser un ateo convencido, creyó que la respuesta se podría encontrar, por extraño que pareciera, en una leyenda bíblica. Una persona de fe diría, sí, creo que eso pasó y se acabó. Pero un científico se preguntaría, ¿por qué contaron esa historia? ¿De dónde proviene y qué se esconde tras ella? Y entonces, como un detective, empezaría a buscar pistas. La carrera arqueológica de Sarins tuvo un comienzo prometedor, pero a pesar de su agudo intelecto, muchos consideraban que trabajar con él era complicado. Está loco. ¿Habéis? En cuanto alguien habla con Juris, lo entiende. Es un hombre brillante, sin parangón. Pero es un poco difícil entenderle. Intelectualmente sí, es uno de los seres humanos más inteligentes que he conocido. Socialmente no llega ni al 5. Puede que debido a su estilo poco ortodoxo, encontrar un entorno en el que pudiera trabajar no sea fácil, pero logró obtener una plaza en una pequeña universidad en el corazón del medio oeste americano, la Universidad Estatal de Missouri. Tenía que encontrar un trabajo y no es fácil conseguir uno en el mundo de la arqueología. Es difícil encontrar un trabajo arqueológico en los círculos académicos. Tienes que aceptar lo que encuentres. Pero en lugar de entorpecer su carrera, el trabajo de Sarins en la Universidad de Missouri le ayudó a convertirse en un valor en alza. Hizo cosas que aparecieron en las noticias. Colaboró con el Smithsonian, con National Geographic. Trabajó en proyectos que tenían presupuestos muy abultados. Así que aportó dinero y publicidad a la universidad, algo que siempre es positivo. Le animaron a hacer lo que quisiera. La libertad de la que Sarins disfrutaba en Missouri le permitía elegir aquellos temas que más le gustaran.
Así que dedicaba la mayor parte de su tiempo a su gran pasión: el vasto desierto de Arabia. El motivo por el que me encanta es porque es muy austero. Hace que te entiendas a ti mismo. Te hace aprender cosas sobre ti y sobre los demás, a confiar en otras personas. Pero tienes que aprender a sobrevivir y a sufrir. Eso me gusta. Arabia era un buen sitio para que un prometedor arqueólogo se hiciera un nombre. Al contrario que los trillados lugares del mundo clásico antiguo del Mediterráneo o Egipto, Arabia todavía estaba por descubrir. Arabia era un paisaje cultural que literalmente parecía un desierto porque nunca se había permitido la entrada a arqueólogos. Las tribus eran demasiado peligrosas en la mayor parte de Arabia. Es tan remota, hay lugares tan alejados que, lo creáis o no, he sido la primera persona en tocar cosas desde hace medio millón de años. Sarins también se labró una reputación de inconformista. Se negaba a seguir el camino académico tradicional y empezó a aceptar encargos independientes. Estaba dispuesto a trabajar con cualquiera que tuviera una idea que le gustara. El trabajo es el mismo, da igual quién pague, ¿no? ¿Qué más da? Sus métodos inconformistas le llevaron a participar en un proyecto en Omán relacionado nada menos que con una historia bíblica: la leyenda de los Reyes Magos que llevaron a Jesús oro, incienso y mirra. Nuestro proyecto era intentar entender el comercio de incienso. Sarins y su equipo se adentraron en el vasto desierto de Arabia. Querían saber desde hacía cuánto tiempo se comerciaba con incienso y cómo llegó a ser una mercancía tan valiosa en el mundo antiguo. El incienso solo crece en un par de sitios del mundo. Es originario de Omán y de la región de Yemen. Así que básicamente fuimos a estudiar las rutas de comercio del incienso, de dónde provenía, cómo lo transportaban y lo que hacían con él. Sarins, Owens y sus colegas trabajaron en el llamado Cuarto Vacío de Omán durante más de 4 años, buscando pruebas de rutas comerciales que se extendieran hasta la India, Egipto y Roma. Después de una búsqueda exhaustiva, realizaron un hallazgo extraordinario: una ciudad perdida llamada Ubar. La leyenda de Ubar puede leerse en el libro árabe de las 1001 noches, en el que aparece descrito como un lugar de fantásticas riquezas y exuberante vegetación en el desierto. Según el Corán, supuestamente fue destruida por Dios como castigo a su malvado rey. De hecho, hasta que Sarins la encontró, nadie estaba seguro de que Ubar hubiera existido. Encontramos un lugar, un oasis en el centro del sur de Omán, y descubrimos que era el lugar de origen donde se concentraban y partían las caravanas. Se transportaban cientos de animales en esta dirección y usaban incienso, entre otras cosas, como moneda de cambio. Y sabemos que esas caravanas realizaron la ruta durante siglos. Sarins descubrió que en esa región se había comerciado con incienso por lo menos durante 8000 años. Desde Ubar, las caravanas de incienso partían en todas direcciones, incluida, por supuesto, Tierra Santa. Aparte de mercancías para vender, estas caravanas transportaban algo más: historias, muchas de las cuales acabarían en la Biblia. Sarins se dio cuenta de que sus autores habían tomado prestado material de otras culturas. Se llama plagio y robo. La Biblia hebrea disfrazaba historias que eran mucho más antiguas y provenían de un lugar más adecuado donde la gente las vivía y experimentaba. Sarins empezó a cuestionar los orígenes de una historia en concreto: la de Adán y Eva en el jardín del Edén. Se preguntaba si sería una de esas historias que habían tomado prestadas de otras culturas. De todas las fábulas de la Biblia, esta parecía estar basada en hechos reales. No es que las historias que escribían fueran mentira ni una patraña, es solo que no pensaban que necesitaran pruebas científicas. Sarins estaba convencido de que los antiguos hebreos que escribieron la Biblia no podrían haberse inventado esa leyenda sin más.
Así que, ¿cuál sería su origen? Sarins se propuso descubrirlo. Su misión en busca del jardín del Edén había comenzado. La primera pista se la dio la palabra en sí, Edén. Siempre había sido un misterio cómo había llegado esa palabra a la Biblia, porque su origen etimológico no es hebreo, el idioma del Antiguo Testamento. La palabra Edén no tiene una traducción literal hebrea, ni tampoco semítica. No es una palabra que pertenezca al idioma de la historia con el que estamos familiarizados. Tiene que ser de otro lugar, porque lo incorporaron de otro idioma. ¿Dónde oyeron los antiguos hebreos esta palabra por primera vez? Sarins sabía que provenía de una zona a unos 1.300 kilómetros al este de la Tierra Santa, Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates. También sabía que se remontaba a la civilización más antigua conocida, que fue la primera en crear una sociedad urbana organizada: los sumerios. Los sumerios fueron de los primeros grupos en asentarse y empezar a cultivar la tierra en la zona comprendida entre el Tigris y el Éufrates. Es realmente el primer grupo organizado de ciudades-estado agrícolas y desarrollaron una red interactiva mediante sus cultivos y sus relaciones comerciales usando los ríos. Este antiguo pueblo fue el primero que usó la palabra Edén. Es una palabra muy antigua que los sumerios usaban de una forma muy antigua. Significa tierra de paso o praderas en las que la gente y los animales vivían de manera salvaje. Los sumerios usaban el término Edén para referirse a las zonas sin cultivar más allá de su territorio. En otras palabras, el tipo de sitio en el que la naturaleza no era controlada por el hombre, sino por Dios. Si esta palabra, Edén, provenía de Mesopotamia, entonces parecía lógico que el jardín del Edén estuviera localizado allí. La idea era respaldada por el hecho de que muchas historias antiguas de la Biblia tenían raíces mesopotámicas. Si nos fijamos en la historia de los personajes bíblicos, por ejemplo Abraham, provenía de algún lugar de esa región. Por ejemplo, la mayoría de la gente no sabe que Sumeria aparece mencionada en la Biblia como Shinar, y la Torre de Babel es una historia sumeria. De hecho, los 12 primeros capítulos del Génesis, hasta que Abraham parte hacia Egipto, tienen lugar en Mesopotamia. Todo lo que pasa en esas historias es de Mesopotamia. Si no me creéis, leedlas. En los años 80, la curiosidad de Sarins aumentó y se dedicó formalmente a la misión que llevaba años planeando de manera informal. Creó un grupo de estudio para probar la idea de que el Jardín del Edén fuera un sitio auténtico y descubrir dónde estaba. Si no podía convencer a sus propios alumnos de que su idea era factible, no podría convencer a nadie. Nos reunimos en su oficina porque éramos 5 o 6 y hablamos de todo esto. Para él tenía mucho sentido y no tardó en hacernos ver su lógica. En aquel momento seguía siendo mi profesor. No era alguien con quien hubiera trabajado 20 años. Era mi profesor y estaba claro que sabía algo. El punto de partida de Sarins fue la propia Biblia, en concreto su parte más antigua, el libro del Génesis. Quizás debería explicar que en la Biblia hay 2 versiones de la creación. La del Jardín del Edén es la segunda y probablemente la más antigua. La historia comienza cuando Dios planta un jardín al este, en Edén. Hizo que todos los árboles fueran agradables a la vista y que dieran fruto. Y por supuesto, en medio del jardín plantó el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, del bien y del mal. La historia es una forma de mostrar cómo el mundo humano llegó a ser tal y como lo conocemos, o cómo los israelitas lo conocieron. Y en el jardín había una prueba. Había 2 árboles, el árbol de la vida, del que los humanos no tenían prohibido comer y que les proporcionó la mortalidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que les daría algún tipo de sabiduría. Todo el que haya ido a catequesis sabe que una serpiente tentó a Eva para que comiera la fruta prohibida del árbol del conocimiento.
Así que comió el fruto del árbol del conocimiento y se lo dio a probar a su marido, Adán, que dócil la imitó. Como castigo, Dios expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén. Y luego lo destruyó, junto al resto de la tierra en el diluvio universal. Y desde entonces la gente ha buscado el Edén, o por lo menos pruebas de su existencia. De hecho, el texto bíblico proporciona prometedoras pistas sobre la posible ubicación del Edén. En la famosa historia de los capítulos 2 y 3 del Génesis, del versículo 10 al 14, se menciona que sale un río del jardín del Edén y que se divide en 4 brazos. Los ríos en cuestión son el Tigris y el Éufrates, que todos sabemos dónde están. Son los principales ríos de Mesopotamia, la actual Irak. Los otros 2 ríos se llaman Pisón y Gijón. Al contrario que el Tigris y el Éufrates, que todavía siguen su curso, nadie sabe si estos 2 ríos se secaron o si existieron alguna vez. Parece que estos 2 ríos siempre han sido un misterio, incluso en tiempos bíblicos. De hecho, la primera vez que se mencionan es en la propia Biblia. En el texto menciona un poco más sobre esos ríos, lo que probablemente significa que para los hebreos antiguos, aquellos ríos eran algo más desconocidos y misteriosos, por lo que requerirían una explicación. Se mencionaba que el Pisón atravesaba una tierra rica en minerales llamada Havilá, y el Gijón otra llamada Cus. En algunas versiones de la Biblia se traduce Cus como Etiopía. Localizar estos 2 ríos y el punto en el que se unían al Tigris y al Éufrates, formando los famosos 4 brazos, era la clave para resolver el misterio de la ubicación del Edén. Si encontraba los ríos, Sarins encontraría el Edén. Lo que pasa es que solo dice que donde 4 ríos confluían en uno, ahí estaría el Edén. Si todo el mundo supiera dónde estaban los 4 ríos, los expertos bíblicos habrían resuelto esta cuestión hace años. La localización del Pisón y el Gijón lleva siglos intrigando a los expertos. Muchos pensadores medievales creían que el Pisón podría ser el Ganges, el río más sagrado de la India. E incluso hoy en día, la mayoría de biblistas creen que se refiere al Nilo. El texto dice que el río Gijón fluye a lo largo de la tierra de Cus. Y en el resto del Antiguo Testamento, Cus significa Nubia o Sudán, y la tradición judía estuvo firmemente convencida de eso a lo largo de muchos siglos. Además, atraviesa la tierra de Cus, que es un nombre para Sudán que está al sur de Egipto. El único río importante de la zona es el Nilo. Pero esa interpretación presenta un grave problema. El Nilo no está ni remotamente cerca del Tigris o el Éufrates, así que no hay ningún lugar donde se una a ellos y al Pisón para formar los 4 brazos, marcando la ubicación del jardín del Edén. El conocimiento de los antiguos israelitas sobre la geografía lejana no era perfecto. Es un poco confusa porque sabemos que el Nilo no se une en ningún lugar con el Tigris y el Éufrates. Si los autores de la Biblia habían cometido errores tan fundamentales como conectar el Nilo al Éufrates, ¿cómo podrían confiar en ellos? El jardín del Edén podría estar en cualquier parte. Durante cientos de años, muchos expertos se han enfrentado a este mismo problema. Y algunos encontraron una solución muy imaginativa. Colocaban el jardín del Edén donde les daba la gana. Un presidente de la Universidad de Boston, nada menos en el siglo XIX, que se llamaba William Warren, situó el jardín del Edén en el Polo Norte. Los mormones sitúan el jardín del Edén en el condado de Jackson, Missouri, en Estados Unidos. Colón creyó que lo había encontrado junto al río Orinoco en Venezuela. Algunos quieren situarlo en China, ya que decían que el jardín estaba hacia el este, que menos que en el lejano oriente. Pero a Sarins la incoherencia geográfica de la Biblia le había llevado a un callejón sin salida. Si intentaba seguir sus indicaciones hacia el Edén, podría vagar por el desierto para siempre.
Era el mismo destino que habían sufrido todos los buscadores del Edén en el pasado. Pero Sarins encontró la manera de salir de ese punto muerto. Su solución fue abandonar los estudios de la Biblia y usar una disciplina académica más tradicional: la historia. Sarins sabía que la palabra Edén provenía de la primera civilización del mundo, los sumerios. Resulta que Sumeria también está en el lugar donde se encuentran dos de los 4 ríos bíblicos, el Tigris y el Éufrates. Esto ofrecía a Sarins y a su grupo otra opción que investigar. Los sumerios fueron el primer pueblo en usar la escritura, y al dejar sus pensamientos para la posteridad, literalmente inventaron la historia. Crearon la escritura para registrar quién tenía qué, quién había aportado qué, quién hizo qué, quién pagaba impuestos y quién no. Si alguien decía que había pagado o no, o si no se acordaban de si habían pagado o no, pues lo escribían y decían: aquí pone que no has pagado. Aunque la escritura fue inventada como un sistema de contabilidad, los sumerios pronto descubrieron que era una herramienta muy útil para registrar otras ideas. Más adelante empezaron a escribir sobre cosas que la gente pensaba, las ideas que se les ocurrían, y también escribían sus historias. Una de esas historias revestía particular importancia para el proyecto del Edén, un relato que probablemente sea la historia más antigua jamás escrita. Todas las culturas, tengan un sistema de escritura o no, tienen una historia sobre la creación, que cuenta cómo empezó todo, qué ocurrió. Y si nos fijamos en la historia de sus raíces, la versión escrita más antigua de la historia de creación es la que nos dejaron los sumerios. La historia que escribieron los sumerios se conoce como la epopeya de Gilgamesh y presenta sorprendentes similitudes con la historia del Edén, similitudes que guiarían a Sarins en su búsqueda. Gilgamesh era el rey de Uruk, en Mesopotamia, que era 2/3 dios y 1/3 humano, lo cual era su gran problema. Como solo era dios en 2/3, no era inmortal, sino que estaba destinado a morir como los que somos completamente humanos. Se sintió abrumado por su propia mortalidad humana y quiso encontrar el secreto de la inmortalidad. En su búsqueda del secreto de la inmortalidad, Gilgamesh conoce a varios personajes que le explican el origen del hombre. Los sumerios hablan de un hombre que fue creado a partir de barro. Tiene sentido porque son una cultura de río. La sustancia que para ellos es más útil y abundante es el barro. Los hombres fueron creados con barro, y como fueron creados con barro, dijeron: un momento, habrá que meter de algún modo a la mujer. Así que la mujer fue creada a partir del hombre y luego los puso en un lugar en el que la gente vivía eternamente, donde todo era muy agradable y nadie enfermaba. La gente cumplía la voluntad de Dios, ese tipo de historia. Si la comparamos con la historia del Edén, esta historia de la creación, que es anterior, puede resultar bastante familiar. Adán también fue creado del barro, y Eva fue creada a partir del cuerpo de Adán, y la idea sumeria de una tierra donde no hubiera tristeza, enfermedad o muerte es un obvio paralelismo a la del jardín del Edén. La única diferencia es que los sumerios no llamaron Edén a su versión del paraíso. Lo llamaron Dilmun. Dilmun hace referencia a un lugar en concreto, un paraíso donde la naturaleza provee todo lo necesario en abundancia para vivir juntos. Una manera de vivir sin preocupaciones. El parecido es asombroso, incluso en la forma en la que tanto Dilmun como el Edén son destruidos por un gran diluvio. Así que el hombre fue creado del barro para servir a los dioses. Después el hombre molesta a los dioses en cierto modo, que piensan: tenemos que deshacernos de él, y entonces hacen que llueva. Así que también hay un diluvio en esta historia. Alguien se salva y repueblan la tierra. En la versión sumeria de la historia, el hombre que fue salvado y repobló la tierra no se llamaba Noé. Su nombre era Utnapishtim. Y a cambio de salvar a la humanidad, un arrepentido Dios le otorga el don de la vida eterna. Al enterarse de eso, Gilgamesh pensó: ¿y cómo hago yo para conseguir la vida eterna? Así que empezó a buscarla. Gilgamesh, el rey dios sumerio,
va en busca de Utnapishtim, esperando que el anciano le revele el secreto de la vida eterna. Cuando lo encuentra, Utnapishtim se da cuenta de que Gilgamesh es un héroe, merecedor de la inmortalidad, y le cuenta cómo alcanzarla. Utnapishtim le dice que el secreto de la inmortalidad consiste en encontrar la planta de la vida y comérsela. También le cuenta a Gilgamesh que la planta podría estar bajo el agua, en el lugar donde antaño estuvo el paraíso, la tierra de Dilmun. Es una pista para los expertos a la pregunta de dónde la busca, y la respuesta es en la tierra de Dilmun, el paraíso. Tras un épico viaje, Gilgamesh llega a Dilmun, pero justo cuando tiene la inmortalidad a su alcance, ocurre un desastre. Encuentra la planta de la vida en el agua y está a punto de comérsela cuando, por desgracia, una serpiente se la arrebata y es la que rejuvenece. Esta historia de un hombre al que se le ofrece la vida eterna solo para que alguien se la arrebate es exactamente igual al destino que corren Adán y Eva. La moraleja de la historia es que la inmortalidad es algo que no está al alcance de los humanos. Hay un tema similar en la historia del Jardín del Edén, que Adán y Eva no tenían prohibido en un principio comer del árbol de la vida, pero como desobedecieron a Dios y comieron del árbol del conocimiento, fueron expulsados del jardín y perdieron la oportunidad de comer del árbol de la vida. Así que en cierto sentido desaprovecharon la oportunidad de llevar una existencia inmortal en esta vida. En lo que respectaba a Sarins, estaba claro que la historia del Edén no era sino una interpretación hebrea de la epopeya de Gilgamesh. Diría que es lo mismo, porque Adán y Eva incumplen lo acordado, reciben como castigo la mortalidad y tienen que trabajar para ganarse la vida. Sarins cree que cuando los antiguos hebreos oyeron estas historias sumerias, decidieron apropiárselas y ponerlas en la Biblia. La historia bíblica cambia la historia mesopotámica y la monoteiza. Así que no solo coge una historia pagana, sino que ahora hay un solo Dios que provoca el diluvio y salva al héroe. Existe un motivo concreto para el diluvio, y es los pecados de los hombres. Por desgracia, la historia no aportaba muchas pistas obvias de la ubicación del Edén. Parecía otro callejón sin salida. Pero Sarins vislumbró un rayo de esperanza. El nombre que los sumerios usaron para su versión del paraíso. Dilmun. Si no podía encontrar el Edén, quizás sí pudiera encontrar Dilmun. Sarins no fue el primero en hacer una conexión entre el Edén y Dilmun. Desde que la escritura sumeria fue descifrada, muchos expertos han sugerido que los dos lugares podrían estar relacionados. Dilmun es interesante porque, según se ha debatido, se supone que es un paraíso idealizado, un lugar especial muy avanzado en el que prospera una civilización cultural. Sería como una Atlántida, un lugar misterioso donde se producen avances increíbles. Hasta donde se sabía, Dilmun solo era un mito, una parábola que no tenía ninguna base real. Si eso fuera cierto, entonces lo más probable era que el Edén tampoco hubiera existido. Sin embargo, Sarins sabía que Dilmun no era simplemente un producto de la imaginación. Era un sitio auténtico. De hecho, él fue uno de los que lo descubrió en los años 70. Ahora, al ir en busca del Edén, Sarins se encontró repasando su anterior investigación. Joris visitó muchos lugares buscando pruebas de antiguas civilizaciones como herramientas de piedra. Y no sé si fue mientras buscaba eso cuando se le encendió la bombilla, o si fue más tarde al volver y procesar lo que había visto. Pero fue tomando forma en la época que yo empecé a estudiar con él como una idea cohesiva. Sarins y sus colegas encontraron restos de una civilización, una serie de asentamientos comerciales que antiguamente se encontraban en la costa oriental de la península arábiga. Hoy en día, restos de esta cultura todavía pueden verse en la isla de Bahrein. Cuando empezamos a trabajar en Arabia Saudí, ayudamos a descubrir lo que era una región muy rica. Este descubrimiento fue toda una sorpresa, teniendo en cuenta que hoy toda la zona es poco más que un gran desierto.
Era un lugar donde diferentes pueblos se reunían, como un antiguo Hong Kong. La gente llevaba mercancías de todas partes. Sarins descubrió que los mercaderes sumerios habían visitado esta tierra y habían escrito su nombre, Dilmun. Las ciudades sumerias estaban muy interesadas en comerciar con cualquier otro lugar que fuera posible, así que buscaban materias primas que se llevaban de vuelta a Sumeria, donde hacían cosas más bonitas para venderlas y sacar beneficio. Por eso estaban en el Golfo. En cuanto los sumerios empezaron a escribir, fue como bingo, Dilmun, así que ya lo sabíamos. Pero ¿por qué iban a creer los sumerios que este enclave comercial normal y corriente era el paraíso? La respuesta puede encontrarse en la distancia entre Dilmun y Sumeria. Solo podía llegarse a ella por mar, e incluso así, solo los marineros más intrépidos se atrevían a ir. Igual que el resto de marineros a lo largo de la historia, se llevaban a casa historias impresionantes sobre esta tierra lejana. Ya sabéis cómo son los marineros, les encantan los lugares lejanos. Los marineros no hablan de su hogar, sino de los lugares que visitan para impresionar a la gente. Encontraron un sitio en un golfo de bonitas aguas y empezaron a hablar de él. Los marineros sumerios hablaban de un sitio que no solo era rico y magnífico, sino exuberante. Al contrario que la estéril tierra de Sumeria, Dilmun era verde y fértil. Es exótico para los sumerios, pero no para la gente de aquel lugar, así que ellos simplemente dejaron constancia de lo bonito que era. Con el tiempo, los sumerios llegaron a pensar en Dilmun como un lugar especial, tanto que asumieron que fue allí donde fue creada la humanidad. Sarins había empezado con una críptica leyenda bíblica y una historia recogida en los relatos más antiguos. Eso le permitió relacionar el Edén con el paraíso sumerio de Dilmun. La arqueología le había ayudado a descubrir que Dilmun existía de verdad. Pero aún así, el Dilmun que Sarins había descubierto no era más que una ciudad comercial en el desierto. Parecía que nada respaldaba la teoría de que fuera verde y hermosa. Otro obstáculo en el camino al jardín del Edén. Para superarlo, Sarins dejó de lado la idea de examinar los registros históricos y recurrió a la ciencia pura y dura. También había estudiado geología, así que tiene una base de conocimientos científicos, que es lo que hace que sea interesante. Debido a que Juris es capaz de combinar sus diferentes talentos, puede relacionarlo todo, y por eso es tan buen narrador, porque puede observar algo científicamente y también como antropólogo o arqueólogo. La búsqueda del jardín del Edén llegó hasta el paisaje físico del este de Arabia y a la complicada cuestión de los dos ríos desaparecidos, el Gijón y el Pisón. Si Sarins no lograba encontrarlos, todo su esfuerzo no habría servido para nada. Sabemos que el Tigris y el Éufrates están claramente en Irak en la actualidad. La pregunta es dónde podría haber otros dos ríos que conectaran con ellos, y ahí es donde entra en juego la ciencia. No había una manera obvia de superar este punto muerto, pero entonces llegó una respuesta, directamente del cielo. En la época en que Sarins estaba en plena investigación, apareció una tecnología revolucionaria: las imágenes por satélite. La NASA acababa de lanzar el Landsat, un satélite diseñado para fotografiar nuestro planeta en su totalidad por primera vez. Hoy este tipo de imágenes son muy habituales, pero en los años 80 supuso toda una revolución. Hay que recordar que estábamos a finales de los 80. La teleobservación estaba en sus comienzos y empezábamos a conseguir las primeras imágenes que iba enviando el Landsat. Pero el simple hecho de hacerse con esas imágenes sería un desafío en sí mismo. Era una tecnología muy avanzada. Un profesor de una desconocida universidad del Medio Oeste en pos de una leyenda estaba al final de la cola. Fue muy difícil conseguir las imágenes por satélite porque al principio no estaban al alcance de todos. Tuve que suplicar para que me dieran este mapa. Por fortuna, Sarins tenía amigos en la NASA que le pasaron algunas imágenes de baja resolución. Por fin, Sarins se estaba acercando a su objetivo. Por primera vez, él y sus alumnos podían ver la tierra de Dilmun de una manera que nadie la había visto jamás.
Un estudio exhaustivo de las imágenes reveló algo sorprendente. Un río, o más concretamente un canal seco, serpenteaba por el este de Arabia Saudí. Marcaba claramente el curso que había seguido un río en el pasado. Cuando miramos la imagen por satélite y lo vimos, fue como, ahí está. Luego empezamos a dibujar dónde estaban los otros ríos y tenía sentido. Era lo que Sarins llevaba esperando desde que comenzó su búsqueda. Aparte del Tigris y el Éufrates, había encontrado el tercer río, el Pisón. El río, que nace en el norte de Arabia Saudí, se llama Arima y tiene múltiples afluentes. Va bajando, da unos rodeos y luego fluye hacia el norte en lo que los árabes llaman Wadi Baden. Entonces da la vuelta y crea un enorme delta cerca de Kuwait. Ese sería el Pisón. A nivel de suelo, en este canal seco es imposible distinguir el Pisón. No parece sino una ligera depresión en la arena. No te darías ni cuenta, dirías, bueno, más desierto. Cuesta imaginárselo verde y fértil. Pero usando las imágenes detalladas obtenidas con la cámara del Landsat, este antiguo río se distinguía con claridad. Y luego lo mirabas y decías, un momento, todo eso antes era agua. El caudal del Pisón habría proporcionado a la gente de Dilmun una fuente de agua perpetua. Habría comida de sobra en sus orillas. Y en el pasado sería un lugar de abundancia. Repasando todas sus pruebas, Sarins tuvo una revelación. Estaba buscando un sitio que había existido miles de años antes. Así que puede que no debiera buscar donde fluían los ríos bíblicos, sino cuándo. Rápidamente se dio cuenta de que la última vez que el Pisón había llevado algo de agua fue 10.000 años antes, al final de la última edad de hielo. Durante la edad de hielo, toda Arabia era surcada por 3 enormes ríos y gradualmente, en el periodo que conocemos como Neolítico, se fueron secando y no eran tan grandes. Así que, obviamente, cuando estuvieron conectados, el paisaje habría sido diferente. Ahora teníamos que averiguar en qué época fue eso y la respuesta era en el año 5000 o 6000 antes de Cristo. El elemento del tiempo es importante por 2 motivos. En primer lugar, cuando el río todavía llevaba agua, la región del Golfo Pérsico tenía un aspecto bastante diferente al que tiene ahora. De hecho, en aquella época no había Golfo Pérsico. Era tierra firme. Durante la última edad de hielo, el Golfo era tierra totalmente seca, porque el nivel del mar descendió unos 60 metros y la parte más profunda del Golfo mide 36, así que en aquella época estaba todo seco. Si no había agua en el Golfo Pérsico, las aguas del Tigris, del Éufrates y del Pisón habrían seguido juntas durante kilómetros más allá de donde hoy en día se unen al mar. Se habrían combinado formando un gran río, tal y como describe la Biblia. Los ríos se habrían unido justo al sur o cerca de lo que es Basora. Ese sería el punto de unión. Ahora no se puede ver porque el nivel del Golfo es más alto que en aquel entonces. Pero había otro factor más importante. Hace 8000 años, el clima de la región era totalmente diferente. En aquella época, las lluvias monzónicas que hoy en día solo alcanzan la punta más meridional de la península arábiga habrían cubierto toda la península de vivificante lluvia. Eran estas lluvias las que alimentaban el Pisón, permitiendo que fluyera todo el año. Y lo que es más importante, la tierra a orillas del río no habría sido un desierto, sino verde y exuberante. Por eso los sumerios consideraban que Dilmun era el lugar de nacimiento de la humanidad, porque era un paraíso. El jardín del Edén habría sido una tierra repleta de oasis y pantanos, como el sur de Irak fue para mucha gente durante mucho tiempo, una zona preciosa donde hay agua, recursos, barro, se pueden construir casas, hay juncos, animales, plantas, de todo. Pero aunque podría haber sido un lugar paradisíaco, ¿sería el paraíso bíblico? Sin el cuarto río, el Gijón, no podría ser. Según la descripción de la Biblia, el Gijón fluía por la tierra de Cus. Durante siglos, la mayoría de los expertos interpretaron que Cus se refería a una zona en el este de África,
De hecho, la versión del rey Jacobo de la Biblia usa la palabra Etiopía. Pero Sarins sabía que había una interpretación diferente. Kush también podría ser una referencia a una zona de los montes Zagros, que en la actualidad pertenece a Irán. Entonces dijeron, el Gijón nace en la tierra de Kush. Y dijeron, bueno, como os he explicado, Kush es otra palabra para Irán. Teníais que saberlo. Resulta que hoy en día sigue habiendo un río importante que nace en los montes Zagros, la tierra de Kush. Hoy en día se llama Karun. El río Karun que nace en Irán sigue existiendo, todavía lleva agua y nace en los Zagros. Hasta que hicieron una presa en los años 70, también se unía al Tigris y el Éufrates exactamente en el mismo lugar que el Pisón. Estos ríos formaban los 4 brazos que fluían hacia el sur para formar un gran río. Sarins creía que esa era la ubicación del Jardín del Edén. Ese último hallazgo fue la prueba final que Sarins necesitaba para su teoría. En varias ocasiones había estado cerca del fracaso, pero combinando su conocimiento de diversas disciplinas, finalmente fue capaz de resolver el antiguo puzzle. Pero su búsqueda no terminaba ahí. Sarins se negaba a dormirse en los laureles. Para él, la localización del jardín no era lo más importante. Quería conocer la verdad sobre la historia de la Biblia y lo que significaba en realidad. Combinando toda la información que había recopilado hasta entonces, a Sarins se le ocurrió que la historia no trataba de cómo habían sido creados los primeros seres humanos, sino que trataba de cómo se había creado la sociedad humana. El momento decisivo en el que los humanos dejaron de ser cazadores-recolectores y se convirtieron en agricultores. La historia del Jardín del Edén explica el origen de la agricultura. La teoría de Sarins se basa en una idea radical, que el Jardín del Edén no era el único de su clase. Cree que toda la región, la tierra conocida como Dilmun, estaba llena de lugares paradisíacos. Bueno, el jardín no sería diferente a cualquier oasis de los que ahora se ven en Arabia. En Arabia se llama oasis porque el agua subterránea emerge volviéndolo todo verde, atrayendo a plantas, humanos y animales. Es un lugar donde la gente se reúne. Así que esta era una tierra verde y fértil que atraía a animales, plantas y humanos por igual. Según Sarins, el Jardín del Edén era el hogar de los humanos prehistóricos, cazadores-recolectores que sobrevivían solo con lo que encontraban de forma natural. La extraordinaria visión de Juris Sarins demostró que la leyenda del Jardín del Edén podía ser más que una parábola. Podía ser una historia real, una historia de cómo se originó la sociedad humana.